Hola nuevamente, mi nombre es Jonathan Gilbert. En esta ocasión voy a hablar de un tema que me interesa mucho tomar. Voy a comenzar primero con otra cosa, que es, me parece, uno de los temas más complicados, una de las historias más complicadas en toda la Torá. Obviamente estoy hablando de la cuestión de cuando Jacob engaña a su padre Yitzhak y le dice, soy Esav, soy tu primogénito, Anoji Esav, Bejoreja, y por lo tanto yo soy el indicado para recibir la brajá que finalmente indicaba que iba a ser el heredero de toda la misión del pueblo de Israel. Entonces, independientemente de qué sucedió, cómo fue la cosa, qué había pasado previamente, finalmente hay un engaño por parte de por parte de Jacob a Yitzhak. Le dice, yo soy tu primogénito. Es verdad que los comentaristas dicen que en realidad el lenguaje no es así, porque dice Anoji, yo soy, Esav Bejoreja, Esav es tu primogénito. No obstante, siempre hay una pregunta muy grande que me la han hecho en varias ocasiones, y es, ¿qué sucedió? Se supone que nosotros tenemos prohibido mentir. No solamente eso, está escrito en la Torah, Midbar Sheker Tirhak. La persona tiene que alejarse de la mentira. Alejarse de la mentira es un lenguaje muy fuerte. Generalmente cuando hay una prohibición, nosotros decimos, no hagas A, no hagas B, pero aléjate de la cosa. ¿Qué quiere decir aléjate? Es, no solamente no la hagas, no transgredas, simplemente mantente totalmente alejado de la cosa. Entonces, ¿cómo podemos entender que nuestro patriarca, el que simboliza el concepto de la verdad, Jacob es Emet, cómo puede ser que él mismo haya hecho un acto de esta naturaleza? Obviamente sabemos que dice también el Talmud una cosa tremenda, dice que el sello de Hashem, el Jotam de Hashem, es Emet, es la verdad. Y es eso tan fuerte que dice el Maharal de Praga, una cosa muy interesante. Dice Emet, la palabra Emet está compuesta por 3 letras, Aleph, Mem, Tet. Si la persona quitara la Aleph, quitara la divinidad del Emet, solamente quedan las otras 2 partes, que es Met, que es la palabra muerte. Entonces es un tema que se toma con mucha seriedad. Es una obligación de la persona a nivel Torah que no puede mentir. Y nosotros vemos por otro lado que Jacob aparentemente lo está haciendo. Sí, dice el Talmud una cosa muy fuerte. Dice que hay 3 personas que Hashem desprecia. Una de ellas es una persona que una cosa tiene en el corazón y otra cosa habla hacia afuera. O sea, la incongruencia. La idea de ser una persona que miente, que muestra una cierta sensación, una emoción que es distinta a lo que realmente está viviendo, se llama una persona que es poco sincera y dice que Hashem lo desprecia a esa persona. Entonces, ¿cómo puede ser ese tema? Y para entender un poquito más, realmente nuestras fuentes lo tratan desde varios lugares. Hay una fuente muy, muy interesante, pregunta el Talmud, ¿qué pasa con una persona que va a una boda? ¿Okay? Imaginemos que vamos a una boda, y en la boda dice, por X o Y razón, una persona se ve comprometida a emitir un comentario respecto al aspecto físico de la novia. Entonces pregunta el Talmud, ¿cómo yo voy a hacer mi comentario respecto a la kalá? Y hay respecto a la novia. Y hay una discusión ahí entre 2 de los grandes sabios del Talmud, entre Hillel y Shammai, y dicen 2 opiniones. La primera opinión dice, la verdad, kalá b'na'ah b'chasudá, tienes que decir qué novia tan preciosa, independientemente de que lo piense la persona o no. La persona tendría que decir, esta es una novia hermosa, porque finalmente, pues si el novio así lo piensa, entonces yo quién soy para decir que no es novia y que no es preciosa y que no es guapísima. Entonces yo digo, kalá b'na'ah b'chasudá. Llega la otra opinión, dice Bet Shammai, no es tan sencillo. La persona podría encontrar muchas otras maneras de hablar de esta misma mujer sin necesariamente tener que mentir. Podría decir, por ejemplo, esta es una mujer se ve muy bien, está muy bien arreglada, la boda es una cosa preciosa, sin necesariamente tener que emitir con su boca una mentira que él no piensa, que él no siente. Es una discusión compleja. No obstante, para ver de qué están platicando, de qué están discutiendo, me gustaría hacer alusión, antes de aterrizarlo, a un midrash, a un caso, a una historia que trae el Talmud, que dicen los comentaristas, evidentemente, que es totalmente metafórica, pero que creo que nos trae un principio que es el que yo quiero realmente tocar en esta pequeña plática. Dice lo siguiente el Talmud, dice que había un lugar que se llamaba Kushta, ¿sí? Este lugar mítico que se llamaba Kushta. Kushta en arameo quiere decir verdad. Y Kushta era un lugar muy especial porque la gente no moría. La gente que vivía en Kushta podía vivir eternamente y finalmente podía pasar ahí el resto de sus días, y cuando decidiera que estaba cansado, estaba harto de vivir, se podía salir al mundo real y podía morir.
En una ocasión, por primera vez, imagínense, se levantan en la mañana y ven en los periódicos de Kushta y dice 2 personas muertas. Dice 2 personas muertas. ¿Cómo puede ser? Nadie se muere en Kushta. No es el tipo de encabezados que nosotros estamos acostumbrados a ver. Entonces hacen un poco de investigación y se dan cuenta que la muerte de estos 2 individuos estaba relacionada con un evento obviamente impensable en la ciudad de Kushta. ¿Qué sucedió? Había una persona que estaba con su esposa en su casa. Su esposa se estaba lavando el pelo, no sé, probablemente como preparación para ir a la tevilá, por cualquier razón. La esposa estaba haciendo algo que el esposo consideró que no era suficientemente recatado como para que las personas que llegaran a tocar la puerta y quisieran buscarla tuvieran que saber qué es lo que estaba haciendo. Por lo tanto, cuando estas personas tocaron la puerta y les preguntaron dónde está la señora Plonit, contestó el esposo, no está en casa. No está en casa, fue la primera mentira dicha en Kushta y como consecuencia también las primeras muertes, porque habiendo roto la manera divina, la manera milagrosa como se manejaban las cosas aquí, entonces todo pasa a ser natural y por lo tanto también mueren estas personas. ¿Ok? ¿Qué viene a enseñarnos? Sí, probablemente muchas otras cosas también, pero me parece que una de las cosas que viene a enseñarnos este lugar mítico llamado Kushta es algo que nosotros tenemos que colocar lejos de nosotros, que es un mundo en el que los valores no colisionan los unos con otros. Finalmente creo que la enseñanza es de que no existe tal lugar. El lugar en el que nosotros vivimos es un lugar que necesariamente está alejado de Kushta. ¿Qué es ese lugar que está alejado de Kushta? Es un lugar en el que los valores reales sí entran en conflicto, en el que hay un valor que se puede llamar la verdad, y en este momento entendida la verdad como lo que una persona pronuncia con sus palabras, que necesariamente entra en conflicto con una serie de valores muy amplios. En este caso particular, con el caso del recato, ¿sí? La persona no quiere que sepan, no obstante, se siente obligado a decir explícitamente lo que está sucediendo. Muy similarmente podríamos pensar en lo que ya mencionamos previamente con el caso de Jacob. Cuando entran en conflicto 2 valores tan grandes, en ocasiones una persona tiene que tomar una decisión, tiene que tomar una postura. Tan es así que el Talmud desarrolla varias historias que tienen que ver, en este caso explícito, con el tema de la verdad por un lado y con el tema del shalom, de la paz por otro lado. Dice primero que nada, además del caso que ya mencionamos de Jacob y de Yitzhak, menciona otro caso muy interesante, que es el de los hermanos de Yosef. Los hermanos de Yosef, después de haber vendido a su hermano, son finalmente, por la historia muy larga que ya conocemos, de que ellos llegan como refugiados a Egipto buscando escapar de la hambruna, llegan con Yosef, Yosef los recibe, los protege, tanto a ellos como a su padre, y después de muchos años, cuando muere su padre, los hermanos sienten miedo real. Ellos dicen, es muy probable que la razón por la cual Yosef no ha tomado represalia contra nosotros es porque no ha querido causarle ningún tipo de dolor a nuestro padre. Nuestro padre quería vivir con la sensación de que todo estuvo bien, de que todo estuvo perdonado, de que aquí muere la cosa, y ahora que murió el padre, ahora vamos a conocer al verdadero Yosef, y ahora sí va a sacar realmente las garras y vamos a ver cómo nos va. Entonces llegan los hermanos, no es verdad, pero no importa, los hermanos así lo piensan. Llegan los hermanos con Yosef y le dicen, queremos que sepas, Yosef, que en realidad lo que nuestro padre dijo antes de morir es que él quería que tú nos perdonaras de corazón completo. Los comentaristas dicen, no es verdad, en ningún lugar está escrito tal cosa. Pero no obstante, y esto es un tema que vale la pena tener con mucho cuidado, pero en ese momento específico era permitido para los hermanos decir tal mentira solamente con la necesidad de mantener la paz entre los hermanos. Un caso más fuerte, dice el mismo Talmud, no solamente es permitido, en ocasiones es lo correcto hacer, es una obligación. ¿Cuál es la prueba? La prueba que traen es muy interesante. Cuando Hashem le dice al profeta Shmuel, le dice, necesito que vayas con David, ¿sí? Necesito que lo unjas, necesito que lo nombres como el próximo rey de Israel, sintió mucho miedo el profeta. Dijo Shmuel, ¿cómo puedo hacer tal cosa? Cuando me vea Shaul, el que en ese momento era rey, me vea que voy hacia donde estaba David, que vaya hacia Betlehem, me van a decir, ¿a dónde vas? ¿Qué les voy a decir? Voy a ungir a un nuevo rey, voy a ser acusado de traición y va a ser pena de muerte, yo no quiero que me maten. Entonces le dice a Hashem, no te preocupes, tú llévate contigo un animalito y cuando te pregunten a dónde vas, tú puedes decir, voy a sacrificar este animalito. Ahora, ¿era mentira? Pues más o menos, ¿no? Por un lado es verdad, probablemente fue también a sacrificar el animalito, pero finalmente está escondiendo el propósito real de su viaje.
él iba específicamente a ungir a David. Entonces, la Gemara, el Talmud dice, ajá, entonces puede ser que no solamente sea permisivo como el caso de Yosef, puede ser que incluso sea lo correcto. Y concluye con una de las pruebas más contundentes y más bellas de toda la Torah, en mi opinión. Dice lo siguiente, en ocasiones es una mitzvah. ¿Qué quiere decir? Y trae un caso muy conocido, que es cuando Hashem va con Sará y le dice, Sará, vas a tener un hijo. Y Sará se ríe y dice, Ribono shel olam, dice Hashem, ¿cómo va a tener un hijo? Somos viejos, mi esposo es muy viejo. Y Hashem dice, no, yo soy Hashem, te estoy diciendo que vas a tener un hijo. Y después, cuando va a narrar lo que sucedió con Abraham, le dice, Abraham, Sará se rió y dijo que es muy vieja. Y ahí, evidentemente, lo que los comentaristas y todo el mundo puede verlo escrito es, pero no es verdad. Sará no dijo que es muy vieja. Sará dijo, Abraham es muy viejo. ¿Cómo dices que Sará es muy vieja? Abraham es muy viejo. Y es muy interesante lo que está sucediendo. De ahí derivan un principio que es un principio importantísimo. Y dice ahí el Talmud, Mutar leshanot mifnei darkei hashalom. La persona en principio tiene la posibilidad de cambiar, ¿sí? Y hay que entender ahorita qué quiere decir cambiar, pero tiene la posibilidad de cambiar, y no quiere decir mentir, solamente con la intención de mantener la paz, ¿sí? Ahora hay que tener muchísimo cuidado, porque son ese tipo de cosas que una persona podría pensar que, bueno, si es permitido, entonces mintamos, ¿sí? Yo voy a llegar tarde, mi reina. ¿A dónde vas? Tengo trabajo, y la persona se fue con los amigos. No, Darkei Shalom. No, claramente no es el caso, ¿sí? El caso es cuando es explícitamente un conflicto de dos valores muy reales. Uno se llama Shalom, uno se llama Emet, y no hay manera de que estos dos no conflictúen. En casos muy especiales, y siendo siempre que la persona tiene una intención absolutamente pura, la persona podría, en principio, cambiar. Podría cambiar por Darkei Shalom, por mantener la paz. Similar a lo que hacía Aarón, ¿sí? Aarón, el hermano de Moshe, dice también el Talmud, algo muy interesante. ¿Qué hacía él? ¿Por qué era tan querido por la gente? Por una cosa muy sencilla. Habían dos personas que estaban peleadas, iba con uno y le decía, oye, realmente no quiere estar peleado contigo, simplemente no sabe cómo acercarse a ti. Sabe que están en muy malos términos, pero si pudiera él, sería inmediatamente amigo tuyo de nuevo. Y luego iba con la otra persona y le decía exactamente lo mismo. ¿Es verdad? No, no es verdad. En realidad los dos estaban, por lo menos abiertamente, no estaban dispuestos a aceptar que querían reconciliarse. No obstante, la idea de retomar el Shalom por parte de Aarón era tan fuerte que después la Mishnah en Pirkei Avot nos invita a ser, ¿qué tal? Como los Talmidim, como los alumnos de Aarón a Cohen, que son Ohavei Shalom, Berrotfei Shalom, que son amantes de la paz y que persiguen la paz. ¿Sí? Perseguir la paz quiere decir que no es algo estático, que la persona le llega y lo acepta. Tienes que perseguirlo, y perseguirlo en ocasiones implica tener que hacer cosas que son complejas, ¿sí? Como en el caso de Aarón. Entonces, voy a tratar de seguir un poquito adelante, porque en realidad hay muchos otros casos en los que tenemos historias similares. Finalmente el Talmud da más reglas. Dice que, por ejemplo, un Talmid Jajam puede mentir en ciertas ocasiones. Habla explícitamente de masechta, quiere decir con sus conocimientos. Si una persona no tendría que decir, sí, yo sé, ta. La persona, por una cuestión de humildad, por una cuestión de no salir a presumir, podría decir, no, realmente yo estudié tal tema, pero no soy el gran experto del mundo, a pesar de que sí lo fuera, ¿sí? Entonces, una de las cosas que la persona podría, en principio, mentir, ¿sí? Sería por masechta, por sus conocimientos, por humildad. Después, dice el Talmud, por puria. ¿Qué quiere decir puria? Por tzniut, ¿sí? Prurbu, probablemente de ahí viene. Entonces dice, por una cuestión de recato. La persona no tiene, como en el caso de Kushta, no tiene que decirle a todo el mundo lo que está haciendo en cuestión personal, íntima. Si una mujer va a la tevilá, ¿sí? Todo el mundo sabe que la mujer va a la tevilá y qué va a suceder después. Entonces una persona se encuentra una mujer que va a la tevilá y le pregunta, ¿a dónde vas? La mujer en ese caso podría decir, voy a ver unas amigas, voy a nadar. No tiene que decir que la toalla la trae por la tevilá. Entonces se puede cambiar. Un tercer caso dice ushpiza. Ushpiza es un poquito de discusión qué quiere decir, pero uno de los comentarios dice algo muy interesante. Dice, por ejemplo, ushpiza viene de ushpizin, de invitados. Si una persona es invitada, generalmente el ser invitado pues nos compromete con nuestro anfitrión. ¿Qué va a pasar con las demás personas que nos pregunten, oye, ¿cómo te fue en el lugar que te invitaron? Entonces dice, la persona cuando siente que puede ser para perjuicio de su anfitrión, podría cambiar incluso la verdad. Por ejemplo, si yo voy a la casa de Ploni y Ploni me trató espectacular, es como el Four Seasons, me puso mi cama y mi cuarto y jacuzzi, pero yo sé que él no quiere ahorita tener todas las semanas a una persona ahí.
Entonces alguien me puede preguntar cómo te fue, yo le podría decir bien, no tengo que decir me fue esto y aquello, yo podría incluso cambiar la verdad solamente por, en este caso, por cuidar, digamos, la privacidad de mi anfitrión y obviamente esto se puede ver de una manera mucho más amplia, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, hay una persona que tiene mucho dinero, ¿sí? Yo tengo que decirle a todo el mundo, si ahora eso va a implicar que ahora esta persona va a estar comprometida a que todo el mundo le esté pidiendo, le esté solicitando ayuda por esto o por aquello. En principio no, sobre todo cuando yo siento o sé que esa persona no está interesada en que eso sea así. Entonces me parece que es un principio muy importante y déjenme nada más como retomar lo que yo quería que creo que debemos de manifestar de una forma muy, muy puntual. Y es la idea de que en este mundo los valores necesariamente entran en conflicto. Entonces déjenme ilustrarlo con una historia y ahorita continuamos. Escuché hace poco de Rav Pesach Krohn una historia muy linda. Él platica que estaba en una tienda de sombreros, me parece que en Israel, y él presenció lo siguiente. Decía que venía un individuo, regresó a la tienda, no tengo idea por qué, y en la tienda, cuando el empleado de la tienda lo vio llegar, le dijo, qué bueno que regresó, tengo que decirle algo. Entonces la persona dice, ¿qué pasó? Dice, nos equivocamos con el precio del sombrero. Entonces él dice, chin, ya van a querer cobrar más de lo que ya pagué. Le dice, no, de ninguna manera. Nosotros etiquetamos mal el sombrero que usted compró. El sombrero que usted compró cuesta $20 menos de lo que usted pagó. Tome, le devolvemos el dinero y aquí está lo que usted pagó. Entonces, Rav Pesach Krohn, que vivió ese momento, se emocionó mucho. Lo vivió, no sé si lo escuchó, lo vivió, no importa. El caso es de que se emocionó mucho y le habló a su amigo, a Rav Nosson Sherman, y le dice, no sabes lo que acabo de escuchar, no sabes qué historia tan bonita. Y Rav Nosson Sherman le contestó algo espectacular. Le dice, qué desgracia que uno viva en una generación en la que este tipo de historias sean historias que nos llamen la atención. Dice, ¿en qué momento eso se convierte en una gran cosa? ¿Sí? Esto debería de ser un acto normal, absolutamente normal. ¿Qué otra opción tenía? De no haber sido así, hubiera sido un robo. Por lo tanto, ¿y por qué lo traigo esto? Porque quiero como matizar, con mucho cuidado. Finalmente creo que la manera de actuar de nuestros jajamim, de nuestros grandes guías espirituales, siempre ha sido con una manera absolutamente correcta, muy apegados al emet, muy apegados a la verdad. Entonces, cuando una persona tiene este tipo de actitudes, en esa persona podemos creer, cuando esa persona permite o nos dice o se manifiesta de alguna manera, en el que cambia un poco la versión solamente por buscar el emet. Y tuve la oportunidad de estudiar varios años con Rav Reuben, el nieto de uno de los grandes Rabanim, ¿sí? De Rav Yaakov Kaminetsky. Entonces Rav Reuben Kaminetsky nos contaba muchas historias de su abuelo. Su abuelo era conocido como una de las personas con mayor integridad que se puedan imaginar. Recuerdo muchas historias. Una historia que recuerdo que por mucho tiempo me hizo mucho ruido es que él nos platicó que tanto él como su familia no comían algo que se llama gebrochts. ¿Sí? Gebrochts es una cosa que va más allá de lo que exige la ley. La ley solamente prohíbe comer hametz en Pesach. No obstante, sobre todo grupos hasidim acostumbraron que no solamente no iban a comer, obviamente no iban a comer hametz, pero no solamente iban a comer lo permitido, sino que además iban a tratar de ser más cuidadosos y no iban a comer ni siquiera matzá si es que entraba en contacto con agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podía ser que la matzá tuviera algo de harina, que no estuviera bien cocida o bien horneada y se hiciera hametz, etcétera, etcétera, etcétera. El punto de la historia es de que nadie o prácticamente nadie en el mundo no hasídico cuida esta costumbre. Entonces la pregunta muy importante era ¿por qué Rav Yaakov Kaminetsky, una de las grandes autoridades del mundo no hasídico, cuidaba esta costumbre que no le era cercano a su círculo de influencia? Nos contó una historia maravillosa a su nieto. Nos dijo que cuando él era muy jovencito, era apenas un jovencito en la yeshiva, antes de casarse evidentemente, en una ocasión una persona lo invitó a comer a su casa para Pesach. Y por X o Y, probablemente estaba cansado, probablemente no quería ir, por no sé por qué. Sí, el caso es de que él dijo, no puedo ir a comer. Y como se le hizo feo decir no quiero ir o no confío en la comida que me van a dar, no sé, dijo una cosa muy interesante. Dijo, no puedo ir porque yo cuido gebrochts, yo cuido con esta tradición, a sabiendas de que la otra persona obviamente no la cuidaba. Entonces su anfitrión le dijo, bueno, si así es, entonces no te puedo invitar, lo siento mucho, te invitamos para otra ocasión. Dijo, ¿cómo puede ser que yo, y esto estamos hablando de un niño que dijo eso, ¿cómo puede ser que yo,
dije una mentira. Haz shalom, qué cosa más terrible. Dijo, desde este momento jamás puedo volver a comer gebrochts, porque al hacerlo estaría mintiendo retroactivamente. Entonces, me parece que ese es más o menos lo que nosotros tenemos como base, como fundamento. Finalmente es un apego tremendo a la verdad y dentro de eso reconocer que sí hay ocasiones en los que este tipo de valores entran en conflicto y es muy difícil solucionar este conflicto. Nada más para mencionar algunos de estos casos, hay una historia que alguna vez escuché y que tal vez en su momento no aprecié la profundidad y la belleza, sino hasta más tarde. Cuentan que en una ocasión, Rav Israel Salanter, el gran Rav del movimiento de Musar, estaba en su Betakneset, en su sinagoga, y llegó una persona y le pidió si podía decir la tefilá, decir el rezo. Tenía que decirlo por uno de sus hijos que lo aleinu había fallecido. Rav Israel Salanter le cedió el lugar para decir la tefilá, y unos alumnos que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, fue después y le dijo al rabino, rabino, usted está mal. ¿Por qué? Porque usted está diciendo el rezo porque su padre es el que murió. Y esta persona que quiere decir el rezo en lugar de usted, fue su hijo el que murió. Por lo tanto, como dice el halajá, la persona que dice por el padre tiene precedencia por la persona que dice por el hijo. Rav Israel Salanter se volteó y le dijo, no entendiste nada. Dice, en este lugar no son dos cosas, no son cuestiones de quién tiene prioridad con respecto de quién decir la tefilá o no. Son dos valores distintos, absolutamente distintos, que entran en conflicto. Por un lado está decir la tefilá, por otro lado está el sufrimiento humano, ¿sí? No siempre es así, pero él en ese momento interpretó que el dolor de la persona lo ponía en otro nivel, no era lo que estaba entrando en conflicto una cosa u otra. Y esto lo menciono porque es muy difícil en ocasiones darnos cuenta qué es lo que está entrando en conflicto. Pensamos, no, son dos valores, él puede decir Kadish, o él va a decir la tefilá, o el otro. No siempre, no necesariamente, ¿sí? Es como, yo me he dado cuenta de una cosa que me parece un tanto triste. Es común, y es una práctica muy adecuada, que la persona tenga un lugar específico en el Bet Knesset para hacer tefilá. ¿Sí? ¿Por qué es así? Porque nos ayuda a la concentración, estar parado en el mismo lugar nos ayuda siempre a, de alguna manera, conectarnos mejor. He visto en ciertas ocasiones que llegan invitados, por ejemplo, a la sinagoga, y que la persona, sin saber, toma el lugar de una persona que ya había ocupado ese lugar y probablemente lo ha ocupado por años. Llega la persona y le dice, disculpe, mi querido invitado, este es mi lugar, ¿sí? Y lo mueve, y lo quita. Generalmente, y lo digo también por experiencia propia, genera mucha vergüenza estar parado en un lugar y que llegue alguien y te diga, este es mi lugar. Sobre todo cuando la persona no es suficientemente cuidadosa con la manera en cómo lo dice. Entonces, yo pienso que si bien es cierto que existe un valor de estar parado en un lugar específico y tener más concentración en la tefila que pueda tener uno, también es cierto, o más bien es mucho más cierto, que existe un valor y que existe un valor que entra en conflicto, y ese valor que entra en conflicto es más importante, o generalmente es importante, que es qué pasa con la dignidad del otro, cómo se va a sentir el otro si yo le digo quítate. Y creo que es ese tipo de temas que tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Qué pasa cuando entran en conflicto? Hay unos psukim bellísimos de Yoav el comandante de los ejércitos de David. David está en una guerra civil terrible contra su propio hijo, contra Absalom. Finalmente los ejércitos de David logran matar a Absalom. Y David está absolutamente dolido, porque finalmente es su hijo, quiere mucho a su hijo. Cuando su comandante, cuando Yoav ve lo que está sucediendo, le dice unas palabras muy fuertes a David. Le dice, David, no entiendo lo que estás haciendo. Estás siendo injusto con tu pueblo. Estás siendo injusto con la gente que puso en riesgo la vida por ti. ¿Por qué? Porque si bien tú representas, ¿sí?, el padre, el que quiere a esta persona, también representas al rey. Y entran en conflicto. Y cuando entran en conflicto, en un caso como este, cuando era tu hijo el que quería matarte a ti y a nosotros, no puedes en este momento estar dolido por tu hijo. O si lo puedes estar, no puedes demostrárselo a tus ejércitos. Estás siendo incongruente, estás siendo poco considerado con ellos. ¿Cómo nos pides que arriesguemos la vida y después de que nosotros tenemos éxito en lo que hicimos, vienes a criticarnos? Entonces, creo que es ese tipo de cosas que la persona tiene que tener mucho cuidado, tanto en cosas tan grandes como aquellas, como en cosas pequeñas. Concluyo con una historia que me parece que también
deja ver bastante bien este concepto. Es una historia muy sencilla. Creo que la belleza de la historia radica en su sencillez. Cuentan de Rav Moshe Feinstein, que era uno de los jajamim de la generación anterior, probablemente el posek, el que decide alajot de manera el más conocido en todo Estados Unidos, por lo menos. Cuenta en una ocasión que llegó un invitado a la sinagoga y Rav Moshe, al ver que había una persona nueva, se le acercó de la manera muy humilde que él tenía y le extendió la mano para ofrecerle un saludo. La persona vio un viejito que le puso la mano, sacó unas monedas de la bolsa, se las puso en la mano, ¿sí? Rav Moshe vio lo que sucedió, dijo, ok, agarró las monedas, se las guardó en la bolsa y siguió caminando, se fue hasta su lugar. Terminó la tefilá y la persona, el invitado, dijo, vengo a este lugar a hablar con Rav Moshe Feinstein, quiero conocerlo, tengo una pregunta. Y cuando le enseñaron quién era Rav Moshe Feinstein, se quería morir. Dice, ¿cómo puede ser que yo pensé que él era un pordiosero? Lo traté como un pordiosero y era realmente Rav Moshe Feinstein. Independientemente de qué haya pasado después, no lo sé. Pero me parece que cosas tan pequeñas uno podría decir, ¿cómo? La verdad, yo soy Rav Moshe. ¿Sí? La persona me trata de esta manera, yo no lo soy, déjenme dejarlo muy claro. Me parece que no, me parece que aquí el valor era en este momento cuidar a la dignidad de la persona. Si Rav Moshe tiene que en ese instante hacerse pasar por un pordiosero, me parece que no tiene gran problema. Y aquí creo yo, ya de manera de conclusión, creo que radica una de las grandes bellezas del judaísmo. Yo siempre lo he dicho y siempre lo diré, creo que todos los movimientos, creo que todas las formas de pensamiento, creo que todas las religiones del mundo tienen cosas muy bellas, ¿sí? Todas van a hablar de valores, todas van a decir cosas lindas, todo el mundo va a hablar del amor, de la paz, de la justicia y de cosas que nosotros en principio, pocos de nosotros estaríamos en contra de ellas. Si una persona habla de la honestidad, me parece muy bien. Si una persona habla del amor, me parece muy bien. Creo que una de las grandes maravillas del judaísmo es que, hasta donde yo sé por lo menos, es el único movimiento que toca con tanto detalle qué pasa cuando estos conflictos entran más bien cuando estos valores entran en conflicto. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos cuando yo sé que tengo que regresar una cartera perdida, pero para hacerlo tengo que gastar de mis propios recursos? Los tengo que gastar, ¿qué puedo hacer? Y creo que es una de las grandes maravillas que tenemos que reconocer. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se obtiene esto? ¿Cómo se sabe todas estas cosas? Estudiando. No hay otra manera. La persona tiene que dedicar muchas horas al estudio, pero son horas bien recompensadas. Son horas que están dedicadas al máximo placer de la vida, que es cómo saber realmente cómo es una persona buena. Y no como en Kushta, no en un lugar que no existe, ser una persona buena en un lugar real como el mundo en el que vivimos. En un mundo en el que los valores necesariamente entran en conflicto y que, Besat Hashem, siempre sepamos cómo tomar las mejores decisiones. Muchas gracias.